En este video vamos a ver la diferencia entre una referencia absoluta y una referencia relativa, así como también la diferencia entre una fórmula y una función. Pero antes de comenzar es importante mencionar que para realizar algún cálculo en Excel siempre tenemos que iniciar con el signo de igual. Por ejemplo, en este caso que me encuentro en la celda C4 voy a hacer una operación aritmética simple como una suma. Entonces pongo el signo de igual y por ejemplo sumo 7 más 2 y pulso la tecla Enter y me muestra el resultado. Como podemos ver, cuando señalo la celda en la barra de fórmulas me muestra la fórmula que acabo de crear, que en este caso es una suma de dos dígitos. Sin embargo, pues bueno, esto no es común usar, ya que la verdadera potencia o fuerza que tiene Excel es el uso de las referencias. En este caso, si yo quiero sumar dos dígitos, voy a sumar los dígitos puestos en dos celdas diferentes. Por ejemplo, voy a usar la celda A1 con un 7 y la celda A2 con un 2. Y voy a hacer la misma operación pero utilizando una referencia de esta celda y esta celda. En este caso voy a borrar esta fórmula y voy a poner el resultado, por ejemplo, aquí abajo. Entonces coloco mi signo igual y ahora voy a hacer una referencia de la celda A1. La puedo teclear o simplemente dar clic en esa celda. Se escribe A1 más A2 y pulso la tecla Enter. Como pueden ver, nos da el mismo resultado, pero la gran diferencia entre hacer esto y, por ejemplo, la voy a poner aquí 9 más 2, es que, perdón, 7 más 2, es que en esta, al ser referencia de estas dos celdas, si yo cambio, por ejemplo, el valor de esta a 3, pues cambia automáticamente el resultado de esto, ¿no? Porque está haciendo referencia a estas dos celdas. Sin embargo, para que cambie a esta, necesito yo cambiar el valor de la fórmula. Ahora imagínense en donde se tienen cientos o miles de datos, pues bueno, ya se complica mucho más el hecho de usar una operación sin las referencias puestas de esas celdas, ¿no? En este caso, yo tengo, por ejemplo, voy a borrar ya esta fórmula y voy a copiar el contenido de esta celda y lo voy a colocar aquí. Entonces lo voy a dar aquí, copiar, y me sitúo aquí para pegar. Y como podemos ver, nos muestra un 0. ¿Por qué nos muestra un 0 y no un 10? Como vemos aquí en la fórmula, ha cambiado, se ha incrementado, en este caso, lo que fue la columna. En esta de aquí, la columna es la columna A en ambos referencias, y en esta de aquí, la columna es la letra B de ambas referencias. ¿Qué significa esto? Que Excel, cuando tú copias una celda, automáticamente genera un incremento en la columna si es hacia la derecha, y si yo lo pego aquí abajito, vemos que lo que hace es un incremento en las filas. Vean que aquí lo que está haciendo es la suma de este más este. Se hizo un incremento en lo que son las filas. Vamos a verlo de otra forma. Voy a poner aquí de nuevo dos dígitos, un 5 y un 2. Y ahora voy a hacer la referencia en una celda aquí. Entonces le voy a dar igual a este más este, pulso Enter, lo voy a copiar y lo voy a pegar a la derecha y lo voy a pegar hacia abajo. De nuevo vemos como el incremento hacia abajo fue en las filas y el incremento hacia la derecha fue hacia las columnas. Esto se le conoce como referencias relativas. ¿Por qué? Porque como podemos ver, pues sigue incrementando. Si yo lo pego aquí, pues se fue incrementando. Vean que aquí la columna es la D, aquí la E, aquí la F y así sucesivamente. Si yo aquí copio esta de aquí y la sigo pegando, vean que el incremento es en las filas 5, 6, 6, 7, 7, 8 y así sucesivamente. ¿Okay? ¿Qué
puedo hacer para que se copie completamente tanto las filas como las columnas? Bueno, necesitamos hacer lo que se le conoce como un anclaje o anclar ciertas filas o columnas. Entonces, en la fórmula original, que es la H y la H7, voy a anclar. Si yo voy a copiar hacia la derecha, tengo que anclar las columnas. Para anclar, lo único que tenemos que hacer es agregar el signo de dólar o el signo de pesos antes de lo que yo quiero anclar. Si yo quiero anclar la columna D, pues pongo el signo de pesos en la D. Aquí estoy anclando D4, es decir, este 5. Y también quiero anclar este de aquí. Entonces voy a anclar los dos y voy a pulsar Enter. Ahora vean, voy a copiar la celda y la voy a pegar a la derecha. Y vean qué pasa. También se copió idéntico porque está anclado la columna, que fue lo que pudiera yo incrementar. ¿Qué pasa hacia abajo? Si yo lo pego, vean que sigue mostrando el 2 y el 0. ¿Por qué? Porque lo que tengo anclado es la columna y no la fila. En este caso tendría que anclar las filas si quiero copiar hacia abajo. En este caso voy a dejar anclado las dos cosas. Perdón, aquí vean, estoy editando la celda de aquí abajito. Entonces la que tengo que editar es esta de acá, que es la original. Y sirve que les digo un pequeño tip. Podemos pulsar la tecla F4 en nuestro teclado para automáticamente, si vamos dándole varias veces, podemos anclar aquí, en este caso es la columna. Aquí no es nada, aquí son las dos y aquí son las filas. Entonces con F4 podemos rápidamente anclar nuestras filas o columnas según sea el caso. Le doy Enter y ahora sí voy a copiar y lo voy a pegar aquí, aquí y aquí, ¿no? Entonces vean cómo en todos estos ya se mantiene la fórmula, las referencias intactas, fijas completamente. Y a esto se le conoce como referencias absolutas cuando usamos este signo de pesos. Ahora, podemos hacer referencia a una celda, pero también podemos hacer referencia a celdas que están en otras hojas. Por ejemplo, voy a crear una nueva hoja y aquí yo quiero hacer una referencia, le voy a dar signo de igual a una celda que se encuentra en la hoja 1 a este 5. Esta es la referencia más simple. Vean que aquí me aparece igual hoja, un signo de admiración hacia abajo y la celda a la cual estoy haciendo referencia. Cuando pulse Enter, este 5 se va a ir a la hoja 2 en donde yo le dije que debe de estar, ¿sale? Si yo cambio este 5 por un 8, vean cómo se va a alterar todas las sumas, todo lo que está haciendo referencia a D4, incluyendo la celda que se encuentra en la hoja 2. ¿Ok? Entonces a esto se le llama referencia absoluta y referencias relativas. Ahora, si yo por ejemplo hago otra operación que no sea una suma, por ejemplo voy a hacer una operación lógica. Las operaciones lógicas lo que hace es una comparación entre diferentes dígitos. Por ejemplo, en este caso yo voy a decir signo de igual, este es mayor que este. Vamos a ver qué responde Excel. Le voy a dar clic, Enter y me dice que es verdadero. 8 es mayor que 2, es verdadero. Pero si yo hago algo diferente, como por ejemplo 3 es mayor que 9, falso. Como podemos ver, entonces Excel puede hacer también cálculos de operaciones lógicas. Y esto que estamos haciendo se les llaman fórmulas. ¿Por qué? Porque estamos diciendo ciertos rangos. Bueno, en este caso son celdas nada más. Y haciendo operaciones tanto aritméticas como en el caso de las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y en este caso también fueron las lógicas como mayor que, menor que, diferente de, etc. Más adelante veremos cuáles son las características de cada una y también la prioridad que da Excel a los signos, el uso de paréntesis, corchetes, etc. Ahora vemos la diferencia de lo que es una fórmula de una función.
Si yo tengo, por ejemplo, estos dígitos, 5, 6 y 8, y aquí también los voy a repetir, 5, 6 y 8, vamos a hacer la diferencia entre una fórmula y una función. Voy a hacer signo de igual y le voy a decir que sume este más este más este. Estoy haciendo una fórmula de 3 dígitos con una referencia relativa y le doy enter. Me da un total de 19. Ahora voy a usar una función. Una función es una palabra reservada que tiene Excel y que nos permite realizar un conjunto de operaciones, como por ejemplo en este caso una sumatoria. Entonces voy a darle signo de igual, pero en vez de dar las referencias directamente, voy a decirle que quiero hacer la suma. Y entonces al escribir sum me está dando todo lo que tengo, todas las funciones que tienen que ver con suma. En este caso a mí me interesa esta función. Entonces le voy a dar doble clic para escogerla y vean cómo automáticamente se me crea un paréntesis. Entonces la sintaxis, que es la manera en la que se escriben las funciones, es el signo de igual, la palabra reservada, seguido de un paréntesis. Y después me está indicando que tiene dos argumentos, es decir, lo que va a recibir esa función. Puede recibir un número o un conjunto de números, el número 1, el número 2, el número 3, o en este caso puede también sumar un rango. En este caso voy a hacer dos variantes. Primero voy a poner el número 1 seguido de una coma, vean que aquí lo está separando de una coma, y me está indicando que le dé el número 2, coma, número 3. Entonces le estoy diciendo que va a sumar G4 más G5 más G6. Y voy a cerrar el paréntesis. Si no lo cierro, de todas maneras, Excel lo va a cerrar por mí. Vean, lo voy a seleccionar y vean cómo automáticamente lo cerró. Aquí entonces estamos haciendo la misma operación, esta mediante una fórmula y esta mediante una función. Pero la función tiene una característica importante, que podemos usar rangos. Es decir, si yo le pongo ahora la misma función de sumar, suma, pero en vez de número 1, número 2 y número 3 voy a decirle que es un rango desde la I4 hasta I6. Recuerden que con los dos puntos estoy diciendo de tal a tal celda. Y cierro el paréntesis y vean que me da el mismo resultado, ¿sí? 19 de los 3 dígitos y el rango. ¿Podré sumar dos rangos separados? La respuesta es sí. Por ejemplo, yo tengo ahora un 8, un 9 y un 6 y quiero mostrar aquí el resultado de la suma de estos dígitos, coma, y estos dígitos. Entonces le estoy diciendo que va a sumar este rango, coma, no un más, es una coma, y este otro rango. Recuerden que son argumentos, no estoy poniendo signos, ¿sale? Y cierro paréntesis y le doy enter. Como pueden ver, está haciendo la suma de dos rangos distintos. A diferencia de la fórmula, yo no puedo hacer, si doy igual, yo no puedo decir que sume este más este, y enter. Vean que me está marcando a un error, ¿sale? Entonces eso no se puede hacer, se requiere una función. Ahora, ¿qué funciones tiene Excel? Pues muy simple, bueno, vamos a ir aquí donde dice fórmulas. Y aquí tiene una biblioteca de funciones. Y en este caso, por ejemplo, tenemos las de autosuma, que es sacar la suma, el promedio, contar números, máximo, mínimo y demás funciones financieras, lógicas, de texto, fecha y hora, búsqueda y referencia, matemáticas y trigonometría, y ingeniería, estadísticas, cubo, información, compatibilidad y web,
En este caso, por ejemplo, tan fácil como si yo quiero que de aquí me muestre el número mayor, pulso signo de igual, o también me puedo ir directamente aquí, autosuma, el número máximo, vean que automáticamente me escribe el signo de igual, max, y me sugiere este rango. Yo le digo que no, que mi rango es todo este de aquí, y pulso enter, y me da el número mayor, que es este de aquí. Aquí, por ejemplo, el número menor, de nuevo, hacemos el rango, doy enter, y el número menor es este de aquí. Así de sencillo podemos utilizar las funciones que nos ofrece Excel.